La verdad que estamos atravesando esta serie que se llama La Nueva Creación. ¿Cómo se llama? La Nueva Creación. Y la verdad es que preparándola, Dios ha estado hablando tanto a mi corazón. Dios ha estado ministrando tanto mi vida con esto que me asombro cada día más. En su gracia, en su bondad, en su amor. Y yo quisiera que prepares tu corazón en esta mañana para que no sea una charla, una predicación, una clase, sino que sea una impartición de su vida. Que te haga avanzar en el entendimiento de quién eres, en el entendimiento de quiénes somos. ¿Amén? Amén. Tener revelación por medio de ver a Cristo, tener revelación de quiénes somos en Él. Esta serie se llama La Nueva Creación, pero ¿qué dice? La Nueva Creación descubre quién eres en Cristo. Descubre quién eres en Cristo. Ahí está. Gálatas 6:15 es el texto central. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El apóstol Pablo dice, no importa la circuncisión, no importa la incircuncisión, porque ambas pertenecen ¿a qué? A un viejo orden, a una vieja naturaleza, al viejo hombre. Eso pertenece a una antigua creación. Lo único que ahora importa es ser parte de una nueva creación. Amén. Y hablamos varias cosas. El domingo pasado usamos esto, que por alguna razón lo quise volver a traer hoy. Y dijimos, acá estamos nosotros, ¿no? Lo que nosotros vemos. Y dijimos que, si bien esto es lo que vemos, ustedes ven acá a Jorge, Jorge no es lo que ustedes están viendo, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos a Ruperto, y Ruperto vemos esta parte, pero hay otras partes que integran Ruperto. Y dijimos que, o Clotilde, como mejor les guste, y dijimos que había algo dentro que se llama ¿qué? Alma, ¿no es cierto? Alma. Ahora dijimos, Ruperto, Clotilde, ¿es alma? No. A ver, si no tenés a Dios en tu vida, si Cristo no te ha dado vida en el Espíritu, sos alma. Pero, estando en Cristo, ¿qué somos? Espíritu. Dice que el que se une al Señor, ¿qué? Espíritu es con Él. Es decir, que la nueva creación que somos en Cristo no tiene absolutamente nada que ver con el alma ni con el cuerpo. La nueva creación, ¿dónde ocurre? El Espíritu. No es que vos recibís a Cristo, pones tu fe en Él y la nueva creación te regenera el cuerpo. Entonces ya no pesás más 250 libras, ahora pesás 180. Ojalá, ¿no? Pues, pero eso no pasa, ¿no? Antes tenía el pelo lacio, ahora tengo rulos, diríamos en Argentina. No sé cómo es chinos le dicen. ¿Por qué? Porque la realidad de la nueva criatura no ocurre ni en el alma ni en el cuerpo. ¿Ocurre dónde? En el Espíritu. ¿Sí? Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La vida de Cristo habita en el Espíritu. Amén. La vida de Cristo es Espíritu. Por lo tanto, nuestra identidad no proviene de lo que porta mi alma. El pasado, el pecado, la historia familiar, por muy triste que pudiera ser. ¿No? Como decía David Firman, te cuento mi tristemonio, decía, ¿no? En vez de mi testimonio. No es la historia familiar, no son los abusos que sufriste, no son las heridas del ayer. ¿Eso está dónde? Y eso no somos nosotros. Nosotros somos espíritu. Somos espíritu que tienen un alma, que administran un alma y que habitan en un envase llamado cuerpo. Muy bien. Entonces les traje esto aquí porque quiero visualizar, que visualicen todo lo que vamos a hablar hoy, que lo visualicen desde ahí. El domingo pasado dimos la masterclass, que espero haya sido de edificación, pero vamos a seguir trabajando con los botecitos. Aleluya. Dice, la nueva creación no es un cambio de comportamiento. ¿Qué no es la nueva creación? Un cambio de comportamiento. No es un cambio de conducta. La nueva creación no es vivir bajo reglas. Eso es religión. Eso no es nueva creación. Amén. Amén. Es la aparición de una nueva humanidad cuyo origen, vida e identidad es
Cristo. ¿Dónde ocurre, dijimos? En el Espíritu. Ok. La prédica se llama, la de hoy, el deseo del Padre. La primera, hablamos acerca de lo único que cuenta, todo lo externo no cuenta, toda obra humana no cuenta, todo sentimiento no cuenta. Lo único que cuenta es ser una nueva creación, dice la palabra. Porque esto no se trata de yo opino, no se trata del a mí me parece, no se trata de yo pienso que, se trata de lo que dice la palabra. Amén. Y la palabra dice que no cuenta nada que tenga que ver con lo externo, con ninguna obra exterior. Lo único que cuenta es esto, el Espíritu. Y de ahí nosotros tomamos ¿qué? Identidad. Dice, miren lo que dice Romanos 8:29, que lo leímos también mucho en la serie anterior. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. ¿A ser qué? ¿A qué los predestinó? A ser transformados. ¿Según qué? La imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Dijimos el domingo pasado que vivimos en una generación que tiene una profunda crisis de identidad. La gente no sabe quién es. Y toma identidad de acá. Lo que le tocó vivir en el pasado, por ejemplo. La cultura del país donde nació. En casa lo hacíamos de esta manera. Mi papá era así, yo soy igual, o yo soy al revés de lo que era mi papá, porque yo no quiero ser como mi papá, etcétera, etcétera. La gente toma identidad de lo que ocurre en el alma. Hay gente que piensa que es lo que siente. En Argentina y en muchas partes hoy hay gente que se cree en perros. ¿No es cierto? Lo dijimos el domingo pasado. ¿Dónde está el problema? Que la identidad la toman ¿de qué? De acá. Pero los hijos de Dios no tomamos identidad de esto. Porque el alma es algo que se usa para administrar el cuerpo en la tierra. Nosotros tomamos identidad de lo que ocurre en el Espíritu. Amén. Por eso tenemos que descubrir quiénes somos en Cristo. En Cristo. Esto que está acá no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios está trabajando. Dios está trabajando acá. Ahora, ¿qué es la madurez espiritual? Antes de seguir avanzando. Porque madurez espiritual pareciera ser que el espíritu va madurando, ¿no? Y esto lo decía un hombre de Dios que admiro mucho. Y él decía algo que es importante recalcarlo. No es que el espíritu se va agrandando en la madurez espiritual. No es eso. El espíritu está completo. La Biblia dice que estamos completos en Cristo. O sea, el espíritu posee todas las riquezas en Cristo, posee todo el consumado, es todo lo que Dios podía entregarnos. ¿Está dónde? Acá. Ahora, la madurez espiritual es que cada vez hay menos esto y más esto. Eso es madurar espiritualmente. No es que el espíritu se va desarrollando. Lo que se va desarrollando es el entendimiento en el alma de lo que ocurre en el espíritu. ¿Me explico? Es entender en el alma y rendirse el alma por medio de la obra de la cruz cada día más, ¿a qué? A la realidad espiritual que poseemos. Eso es madurar. Cuando ya esto no gobierna en tu vida, lo que sentís, lo que pensás, lo que querés, ya no te gobierna. Ahora te gobierna una realidad espiritual a la que ahora perteneces. Esto es la nueva creación. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Personas que no saben quiénes son, creyentes que viven como huérfanos espirituales, iglesias que están llenas de actividades, pero vacías de identidad. ¿Por qué? Porque se perdió lo esencial, amados. Que Dios es Padre. Dios es Padre. Amén. Hemos dicho varias veces que no conocer el propósito eterno de Dios es la peor tragedia. Lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Ok. Porque es únicamente por ese lente donde podemos tener un mayor entendimiento de todas las intenciones de Dios. ¿Cuáles han sido sus deseos? Porque acá nosotros tenemos que empezar a tener entendimiento de cuál es el deseo de Dios.
Amén. Y en eso nos estamos metiendo en esta serie. ¿Cuál es el deseo del Padre? Necesitamos entender algo importante. Dios deseó hijos. ¿Qué deseó Dios? Hijos. Pregunto, ¿deseó pastores? No. ¿Deseó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas? ¿Qué deseó? Hijos. Saben, acá terrenalmente nos encantan los títulos. Acá le presento al doctor en divinidades, ¿no? ¡Ah, qué lindo! Y suena gracioso, pero saben que existe ese título, ¿no? Doctor en divinidades. Nos encantan. El apóstol Pepito. El profeta Ruperto. Nos encantan los títulos. Pero a Dios no le interesa eso. Eso es algo terrenal que es para administrar la iglesia. Los 5 ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos, dice la Biblia. Lo que Dios buscaba, y Dios sigue buscando, y es la intención eterna de Dios, es tener ¿qué? Hijos. El título más importante que tú y yo podríamos tener y que jamás podríamos haber soñado es ser hijos. Pero hemos menospreciado ese título por querer que nos llamen líderes, por querer que nos llamen pastores, por querer que nos llamen apóstol. Y hemos tenido en poco el título mayor que todos nosotros tenemos. Hijos. Hijos. Y con esto no estoy menospreciando porque esas son funciones. Apóstol, evangelista, maestro, pastor. Son funciones que hacen crecer, edifican la iglesia de Cristo en la tierra. Es muy importante. Pero lo que quiero decir es el título. Y ese título no lo tienen algunos pocos. No lo tiene una élite de líderes espirituales. Ese título lo tenemos todos. Todos los que estamos aquí somos hijos. Amén. Bien, mira cómo lo dice Myles Munroe. Myles Munroe, en uno de sus libros, lo escribió así. Dios creó a la raza humana para que tuviera una relación con Él. Para que fuera su familia, su simiente, los hijos espirituales de Dios. La naturaleza de Dios es amar y dar. Debido a que Dios es amor, dice Juan 4:8 y 4:16. Él quería un ser que pudiera ser el objeto de su amor y de su gracia. Él quería que el hombre fuera el recipiente de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Maravilloso, ¿no? ¿No es hermoso esto? Dios deseaba hijos a su imagen, es decir, hijos que sean una extensión de sí mismo. Hijos que no solo fueran el objeto de su amor, sino que también reflejaran ese amor a todo lo que existe en la creación. ¿Por qué Dios quería hijos? Porque Dios quería compartir su amor, porque amor es amor si se puede compartir, si se puede expresar, si se puede dar a los demás. Entonces Dios creó al hombre como objeto de su amor, para compartir ese amor que Él es, porque Él es amor. Entonces la naturaleza de Dios, inevitablemente Él es Padre, porque la palabra Padre, lo vamos a ver más adelante, significa origen. Él es el origen de todo, por eso Él es Padre. No es que le llaman Padre porque es masculino, porque Dios no es ni masculino ni femenino. Dios es Espíritu. ¿Dónde está la masculinidad o la feminidad? En el cuerpo, sí, también en el alma. Pero acá, ¿no? Se manifiesta, ok. No acá. Acá no. Ok. Dios no es mujer ni es varón. Dios es Dios. Ahora, ¿por qué Él es padre y no madre? ¿Por qué es machista? No, porque la palabra padre es la palabra pater, que es origen. Dios es el origen de todo lo que existe, por eso Él es padre. Y como Él tiene una naturaleza de padre, un padre lo que quiere son hijos para amar, para compartir su amor. ¿Amén? ¿Hasta acá me va siguiendo? Bien, si tienen preguntas, levanten la mano y pregunten, no se preocupen, ¿eh? Estamos para eso. Entonces, el deseo del Padre siempre fue el mismo. Hijos. Hijos.
porque Él es amor y por ende su naturaleza es darse, compartirse, reproducirse y extenderse. ¿Amén? Ok. No lo hace Dios por necesidad. Lo hace porque está pleno, porque hay plenitud en Él. ¿Amén? No porque Él necesite llenar un vacío, sino porque Él es tan pleno que Él quiere compartir esa plenitud. Ese es su deseo. Ese es el deseo del Padre. Ahora, Dios no se quedó solamente con el deseo, amados. Dios tomó cartas en el asunto. Imagínense un padre que está, un hombre que su esposa está embarazada, ¿sí? Entonces él sabe que tiene 9 meses ¿para qué? Para prepararle el cuarto, ¿no? Ahora, él va, ese hombre cobra su salario y va a la mueblería y compra muebles, compra pintura para pintar de un X color, para acomodar ese cuarto, porque viene ¿qué? Un hijo. Gracias, mi amado. Porque viene un hijo. ¿Qué hace? Va y le compra ¿qué? Una cuna, ¿no? La pide por Amazon y está 48 horas armando la cuna, como nos pasa a muchos de nosotros. No, que el tornillito acá, que el alambrecito para el otro lado. Bueno, prepara una cuna porque sabe que va a venir su hijo. No es que, ¿por qué digo esto? Porque no es que Dios creó todo, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Ponemos un gerente acá, vamos a poner a alguien que gerencie, ¿no? Un manager, pues ponemos al hombre. No. Dios, el deseo eterno de Dios era tener un hijo, tener hijos. ¿Amén? Él ya era padre porque él tenía al hijo en la eternidad, pero él quería más hijos. Entonces, y esto es lo hermoso, ¿qué hizo un padre responsable? Le preparó la cuna, la creación entera. La creación entera fue hecha por Dios para Dios poner ahí a sus hijos. Amén. Es el padre que prepara la cuna esperando la llegada del bebé. Igual. Amén. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Ahora, pastor, ¿de dónde saca todo lo que está diciendo? Y esto es algo importante. Yo sé que en Iglesia en las Mesas se arman charlas bien bonitas. Debates, conversaciones y de vuelta. Y para eso está ese ámbito. Para ese tipo de charlas y conversaciones. Lo único que yo les voy a decir a todos es que cuando van a decir algo, no opinen desde su concepto personal, sino desde la palabra. ¿Amén? Lo que yo les estoy diciendo ahora, no lo estoy inventando. ¿Está dónde? La palabra. Entonces no hay lugar al yo creo, a mí me parece, yo pienso que. No, es ¿qué dice la palabra? Alguien me llamó esta semana y me decía, pastor, yo estaba queriendo saber esto y esto, y me puse a leer la Biblia. Dije, se le iluminó. Dije, impresionante. Y miré el versículo porque yo no entendía bien eso, y no lo entendía cuando leí. Pero ¿sabe qué hice? Leí más versículos, todo lo que estaban después. Dije, no, eso es el Espíritu Santo, la está guiando. ¿Y sabe qué pasó? Entendí, me dijo. ¡Ah! Casi me desmayé. Iba manejando, no me quise desmayar por no tener un accidente. Pero eso es lo que debe ocurrirnos a todos. Tener una duda, está la palabra. No lea un versículo, porque nosotros tenemos mente de versículo, ¿no? Todo lo pongo en Cristo que me fortalece y lo interpretamos como a nosotros nos parece, ¿no? Que Dios es una inyección de adrenalina y que ¡ay! Vamos a ir para adelante porque Él me fortalece. No, nada que ver. Tenemos que leer todo el contexto para tener un entendimiento de lo que está diciendo el apóstol. Ok, esta mujer hizo eso y dijo, ¡oh! ¡Entendí! ¡Qué lindo! Me ahorró un trabajo tremendo el Espíritu Santo ahí. Es maravilloso. Entonces, todo lo que decimos tiene un marco. ¿Cuál es? El de la palabra. Entonces, vamos a leer. Efesios 1, 4 y 5. Miren lo que dice. Dice, según nos escogió en Él, ¿en quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo. Veía un reel esta semana de Cristo de la Plenitud. Decía, usted creyó que vino acá por una necesidad, decía. Usted creyó que vino a Dios por una necesidad. Eso es lo que usted creyó. Pero usted no vino por necesidad, usted vino por propósito. Dios lo trajo. Amén. ¿A cuánto lo trajo Dios hoy acá? Amén. Aleluya. Miren, dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de ¿quién? De Él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según lo que a Jorge se le ocurre. Según lo que el pastor quiso predicar a la mañana. Según el puro afecto de su voluntad. Punto. Que se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente porque está buenísimo. Incluso antes de haber hecho el mundo. Escuchá, no es que vos tuviste una necesidad y viniste acá. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Por qué te sentís no amado? ¿Por qué te sentís no amada? ¿Por qué? Por esto. Porque en este, que eres tú eres esto, ¿fuiste qué? ¿Cuándo? ¡Ey! Fuiste amado, fuiste amada antes de que el mundo existiera. Ya eras amada, ya eras amado. No busques amor aquí, porque fuiste amado en la eternidad. Amén. Aleluya. Y dice, miren, no, esto recién empieza, dice, nos amó y nos eligió. ¿En quién? En Cristo. Para que seamos, ¿qué? Santos e intachables. Oigan, esperen. Oye, alguien me dijo esta semana, ¿cómo pastor que somos santos? Te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Qué imagen tienes de ti? No, yo pastor soy un desastre. Terrible. No, yo la verdad un desastre. Yo enseguida se me vuelan los pájaros, me bajan los caranchos y quiero ahorcar a todo el mundo, ¿no? Porque, ¿no? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo tú te ves? Está acá. ¿Cómo Dios te ve? Está acá. Si tú te hiciste uno con Cristo, dice la Biblia, no yo, lo dice la Biblia. ¿Puedes tú ser pecador? No. Porque el santo está acá. Y tú eres esto, no eres eso. Tú eres esto. Por eso es que Dios dice que seamos santos e intachables. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. No al que tenés al lado, no a los ojos del que tenés al lado. Porque si te mira el que tenés al lado, o la que tenés al lado, la que te mira todos los días en casa, con todos los pelos revueltos, que te levantás de mal humor, va a decir, aquí, santo intachable ¿no? Esa, ¿dónde? Porque te está mirando acá. Porque ¿qué se ve a través del cuerpo? Lo que se ve, lo que se manifiesta es un alma. Entonces el que te ve en el alma dice, es un desastre, ese va a ser santo e intachable. Claro, pero no es a tus ojos, es a sus ojos. Amén. Y cuando Él mira, Él no mira esto, Él mira esto. ¿Y quién está acá? Cristo, su Hijo. Su Hijo es santo, es intachable y Él nos habita. Ahora, ¿en dónde? ¿En el cuerpo? En el Espíritu. Amén. ¿Se va entendiendo? Ok. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y dice, Dios decidió. ¿Quién lo decidió? Dios. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí, amados. Oíme, cuando tu papá y tu mamá decidieron engendrarte, ¿vos tuviste algo que ver? Yo tampoco. Pero acá estamos. ¿Lo decidimos nosotros? Somos hijos, no porque lo hayamos decidido nosotros. Dios decidió. Dios decidió crearte, amado. ¿Se entiende? Dios decidió ponerte acá. Dios decidió tenerte. Dios decidió que tú y yo seamos el objeto de su amor. Decime si no es maravilloso. Amén. Aleluya. El problema es que como todas las carencias que tenemos, las tenemos acá. Todas las confusiones de identidad están acá. No sabemos ni quiénes somos. Pero cuando entendemos quién habita en nuestro espíritu y quiénes somos realmente, somos amados, somos santos, somos intachables. ¿Delante de quién? De sus ojos. Porque Dios no mira eso, Dios mira esto. ¿Amén? Aleluya. Y recién estamos calentando motores. Dice, al acercarnos, escuché, dice, Él decidió de antemano adoptarnos. Levanta la mano así, me adoptó. Como miembro de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es
precisamente lo que Él quería hacer. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Él te eligió. Él te vio antes de que el mundo existiera. Él pensó en ti y en mí. Él hizo eso y le dio gran gusto hacerlo. ¿Por qué te sentís tan despreciado? ¿Por qué te sentís poco valorada? ¿Por qué te sentís rechazado, rechazada? ¿Por qué? Porque vivís conforme a tu alma. Porque en el Espíritu hemos sido amados, hemos sido aceptados y hemos sido creados en Él porque Él quiso hacerlo. Un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Bendito, bendito. Mirá lo que dice Hebreos 2:10. ¿Se acuerdan que hay un texto que todo el mundo conoce, no? Y eso nos han predicado de muchos púlpitos, porque en los ámbitos religiosos condenadores, son así, ¿no? Por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora lo vamos a entender por qué pasa eso. Todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Entonces, ¿cómo que somos santos y sin mancha? Si todos pecamos. ¿Y estamos qué? Destituidos de su gloria, porque todos pecamos. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo que somos santos, intachables, sin mancha delante de Él? ¿Cómo puede ser? Mirá este texto. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, de donde un día fuimos ¿qué? Destituidos. Cristo es el regreso a la gloria de que un día fuimos destituidos. Fuimos destituidos por cuanto todos pecamos, pero en Él, nuestro espíritu ahora es una nueva creación, una humanidad nacida de Dios, santa, pura y sin mancha, pero ¿en dónde? En el espíritu. ¿Por qué? Porque Él deseó llevar muchos hijos de vuelta hacia Él, de vuelta a la gloria. Pero ¿eso dónde ocurre? En el espíritu. Amén. Amén. Dios nos predestinó ¿a qué? A ser hijos. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Somos santos, intachables ante sus ojos. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra. Lo dice la Biblia, amados. Lo que pasa es que nunca te lo predicaron, nunca te lo enseñaron. Siempre te dijeron que sos un pecador. Pero Dios no nos llama así, a ninguno de nosotros. Porque somos sus hijos. Y en el alma tenemos un montón de falencias, amados. En el alma tenemos un montón de líos, un montón de problemas. ¿Sí? Pero Él nos ve por el Espíritu. Perdón. Ahí. Él nos ve por el Espíritu. Él mira a su Hijo que habita en ti. Él habita. No visita, como en algunos lados. La visitación del Espíritu. ¿Vos visitás tu casa? ¿O vivís en tu casa? ¿O habitás tu casa? ¿Cómo es la cosa? Habitás en tu casa, ¿no? Vos no visitás tu casa. Hola, sí, ¿qué tal? Vengo a visitar a mi familia, ¿no? Y, salvo algunos casos que bueno, pero por lo general todos habitamos en nuestra casa, no visitamos nuestra casa. Entonces, ¿por qué algunos dicen queremos la visitación del Espíritu? Porque no han entendido esta realidad. Siguen viviendo en el antiguo pacto, donde Dios tenía que visitar un lugar físico. Pero somos templo del Espíritu y Él habita. El que habita el abrigo del Altísimo, dice David. No el que visita, el que habita. Nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. ¿Amén? Amén. ¿En dónde? Acá. Ni ahí ni allá. Acá. ¿Amén? ¿Estamos bien? Amén. Entonces, importante. Dios quiso hijos desde antes de la fundación del mundo. Y dos, el Evangelio no comienza en la cruz. Comienza en el corazón del Padre. Amén. Dios no creó hijos para llenar un vacío. Los creó porque Él es Padre. No puede ir en contra de su propia naturaleza. Amén. Entonces, el Edén, la paternidad, el origen. Lucas 3:38, miren lo que dice. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set.
Sed era hijo de Adán y Adán era hijo de... Adán era hijo de Dios. En la creación en el Edén, Adán era su hijo. ¿Qué pasó en Edén? Una ruptura. Adán se salió de la paternidad. La paternidad es una realidad espiritual, amados. En el Edén no solamente era un jardín donde había árboles, plantitas, era una dimensión espiritual también, donde había paternidad de Dios, había provisión del Padre, cuidado del Padre, propósito dado por el Padre, todo eso tenía Adán. Entonces Adán no vivía desesperado, Adán no vivía preocupado. Adán no vivía en su propio esfuerzo. Bueno, tengo que ver si hago algo porque hoy, si no, ¿qué voy a comer hoy? Todos los árboles del huerto podés comer, le dijo Dios. Todo estaba provisto. Eso es paternidad. No, Adán no tenía ansiedad, no tenía preocupación. Adán no le faltaba propósito. Porque tenía padre. Por eso. Entonces, ¿cuál es la definición de paternidad? La paternidad divina es una fuente de vida. La paternidad divina es identidad, la paternidad divina es provisión, es dirección, es cobertura, es protección. ¿Amén? Donde hay paternidad, hay identidad. Donde se pierde la paternidad, comienza la crisis del ser humano. Y eso fue lo que pasó en Edén. Eso fue lo que pasó en Edén. Perdimos a nuestro Padre. ¿En dónde? En el Espíritu. ¿Qué pasó en el Edén, amados? A partir del Edén, esto ya no estuvo más en el hombre. Entonces ahora el hombre tenía que vivir de esto. Tu vida fuera de Cristo es vivir en esto. Desconexión espiritual. Orfandad. ¿Amén? La caída trajo pérdida de la paternidad. Entonces, la orfandad, ¿qué trajo? Autodefinición. Yo me defino a mí mismo. Yo sé lo que yo soy. No, nadie me lo tiene que decir. Yo sé lo que soy. ¿No? Esfuerzo independiente. No necesito de Dios. Yo lo voy a lograr. Van a ver que yo puedo. Y por último, la identidad basada en el alma, que es lo que hablamos el domingo pasado. La identidad basada en el alma. Todo eso trajo la pérdida de la paternidad en el Edén. Entonces, la caída no solamente separó al hombre de Dios y lo mató espiritualmente, sino que lo separó de su paternidad, de la paternidad de Dios. Lo desconecta de la identidad original. ¿Por qué? Porque es la paternidad lo que asigna identidad. ¿Quién nos puso los nombres? Nuestros padres, ¿no es cierto? ¿O lo elegimos nosotros también? No. La identidad ha sido asignada por nuestro Padre. Cuando nosotros no tenemos conocimiento de nuestro Padre, entonces perdemos nuestra identidad eterna por el Espíritu. ¿Amén? Buenísimo. Cristo es la restauración de esa paternidad. Mirá lo que dice Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, escuchen esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Por qué? Porque el hombre, lo humano, lo terrenal no tiene absolutamente nada que ver con esto. Sino ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Este fue el deseo de Dios. El deseo de Dios fue tener hijos. Amén. Y eso le es posible por medio de su Hijo. ¿Por qué somos hijos tú y yo? Porque estamos en el Hijo. Muchos de los que estamos acá tenemos hijos, ¿sí? El dedo de tu hijo es tu hijo también, ¿sí o no? El pie de tu hijo es tu hijo también.
Los ojos, todo. Tu hijo es todo lo que él es. Todo lo que está en tu hijo es tu hijo, ¿sí o no? Lo mismo ocurre en el ámbito del espíritu. Todo lo que está en Cristo es hijo de Dios. Amén. Somos hijos porque estamos en el Hijo. Amén. Ok. Acá hay varias cosas, que no sé si por cuestión de tiempo me va a dar, pero hay muchas cosas que acá son una riqueza importantísima que va a edificar mucho nuestras vidas. Dice, recibir a los que le recibieron, a todos los que le recibieron. ¿Qué es la palabra recibir en el original? Es tomar activamente una realidad que ya fue otorgada. Y después dice la palabra hijos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra hijos es la palabra tecna. La palabra que usa el original acá, donde dice hijos de Dios, es la palabra tecna. La palabra tecna significa nacidos, primero significa nacidos, ¿ok? De una misma naturaleza. Somos hijos engendrados por Dios espiritualmente hablando. ¿Amén? Eso es tecna. No nacimos porque se nos ocurrió a nosotros. Hemos nacido de Dios. Compartimos su naturaleza. La naturaleza de Dios nos habita en el espíritu. Amén. Eso es tecna. Ahora, si bien tecna es un hijo engendrado y nacido de Dios, nacido del espíritu, y esa es la nueva creación, la nueva humanidad, la nueva creación no solamente es tecna, hay más. ¿Cuántos quieren saber más de eso? ¿Cuántos quieren saber más de lo que somos? Yo no sé ustedes, amados, pero esto a mí me rompe la cabeza. Porque esto contrasta con tantas cosas que yo he creído en mí mismo. Si yo hubiese sabido esto a corta edad, amados, otra hubiese sido mi historia. Porque yo batallé tanto, dije, Señor, ¿cómo que vos amás a tus hijos y tus hijos son santos y yo soy un desastre? Cada paso que doy peco 4 veces. Yo sé cómo Dios no me desecha y vivía tan culpable, sintiéndome tan mal, porque cómo estoy traicionando a Dios. Porque no entendía estas cosas, amado. No entendía. Por eso el apóstol Pablo dice, hacer entender a todos el plan divino es súper importante. Dice en Efesios, hacer entender. El que no entiende, hermanos, tenemos que hacerle entender. Estamos para hacerles entender. Porque si no hablamos del hombre, sus necesidades, ponemos al hombre en el centro. Pero seguimos viviendo en la miseria interior. Y el que avanza un poco se cree superior al resto. Somos todos lo mismo, participantes de su naturaleza. Somos todos sus hijos. Amén. El próximo domingo vamos a hablar de un tema también súper importante porque no todos los hijos son iguales. Amén. Los espero el próximo domingo para eso. Entonces, la nueva creación no solamente es tecna, nacido, engendrado, que comparte la misma naturaleza, ¿sí? Mirá lo que dice Gálatas 4, del 4 al 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es redimir? Antes de seguir leyendo. Redimir es pagar por un rescate. Eso es redimir. Para hacerlo bien drástico y que todos lo podamos entender, es como si alguien le pagara a un secuestrador para que te libere. ¿Me explico? ¿Sí? Redimió a los que estaban bajo la ley. Pagó por rescatarlos de ahí. Las obras de la ley son obras externas, es un cumplimiento de reglas que el hombre jamás podría cumplirlas completamente. De eso nos rescató. Sin embargo, nosotros queremos volver a lo mismo, ¿no es cierto? Qué tremendo que somos, ¿no? Somos bravos. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿quiénes son hijos acá? ¿La Biblia qué dice que somos? ¿Dice que somos huérfanos? No, dice que vivimos en soledad, en amargura, en angustia, en desesperación, en preocupación, en algo de eso. ¿Por qué? Porque somos hijos. Escuchen, por cuanto sois hijos, Dios envió, ¿qué dice? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu
Espíritu de su Hijo. Es el Espíritu Santo. Ay, pero ustedes hablan mucho de Cristo, pero el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo quién es? El Espíritu de su Hijo, amados. ¿Ves que hay que crecer en el entendimiento? Necesitamos crecer en el entendimiento. El Espíritu Santo es el Espíritu de su Hijo. No, porque acá hablan mucho de Cristo, pero no nombran al Espíritu Santo. Ahí está. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea que cuando hablamos de Cristo, en nosotros, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Y Jesús dijo, tomará de mí y lo hará saber. Él nos revela a Cristo. Dice, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Ya no eres qué? Esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio. Aleluya. Herederos de Dios. Herederos de Dios. ¿Por qué es tan importante el título de hijo? Porque ¿quiénes son los que heredan? Los hijos. Los que cumplen una función ministerial la pueden cumplir porque son hijos. Amén. Pero el título más importante es ser hijos porque el hijo es heredero. Y en otro texto dice que somos coherederos con Cristo. La palabra co significa compartimos la herencia. ¡Ey! Decime si eso no es amor. Decime si eso no refleja la naturaleza de nuestro Padre. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la palabra para hijos? ¿Cuál es la palabra en el original? Huyos. Huyos. ¿Qué significa huyos? Escuchen. Huyos significa hijo, descendiente, pero el énfasis de esta palabra huyos es el asunto que la diferencia de tecna es que el énfasis en esta palabra huyos está en los atributos que un hijo recibe al tomar la identidad de su padre. Eso es huyos. Una cosa es tecna, que somos nacidos de Dios, somos partícipes de su naturaleza, portamos su genoma, eso es tecna. Pero además de ser tecna, somos huyos. Quiere decir que somos portadores de todos los derechos que posee un hijo. Amén. Amén. Nosotros somos coherederos porque somos huyos. Dios nos asignó, a los que hemos nacido, tecna, nos asignó los derechos de un hijo. Huyos. ¿Qué es huyos? Posición legal. Posición legal. Legalmente estamos posicionados en el hijo. Compartimos la herencia del hijo. Poseemos todo lo que el hijo posee. ¿Cuál es el problema? Que no vivimos conforme a esa realidad espiritual. Ese es nuestro problema. Aquí poseemos todo lo que el hijo posee. ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice la palabra. Porque el Padre así lo quiso, porque nos amó. Pero nosotros vivimos en esta realidad. Esta es la realidad que nos gobierna. Mientras nosotros vivamos en esta realidad que nos gobierne todos los días, nunca disfrutaremos de todo lo que ha sido concedido en esta realidad. Amén. ¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo en Más Vida? Aprender a vivir desde aquí y no vivir desde aquí. Amén. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Cuando vos vas a ciertos lugares donde hay unos super shows de adoración, el worship y no sé cuántas cosas más, ¿todo eso toca qué? El alma. ¿Está mal? No, no está mal, pero es alma. Nosotros necesitamos ser edificados acá, en el Espíritu, para tener entendimiento de que esta es nuestra identidad, de que esta es nuestra realidad, de que esto es nuestra herencia. Les pregunto esto, a ver quién se anima. ¿Ya poseemos nuestra herencia? Amén. ¿O todavía tenemos que esperar para heredar? No, ya la poseemos. Ahí está. La herencia ya la hemos recibido. ¿Sabes cómo se llama? Cristo. Junto con Él. Si el que no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él? Todas las cosas. O sea que todas las cosas que se te puedan ocurrir están ya en el Hijo. ¿Cuál es el problema?
¿Por qué entonces yo no puedo vivir en esas cosas? Tú y yo, porque yo me incluyo, ¿no es que estoy yo en el pedestal? No. ¿Por qué no podemos vivir esa realidad? ¿Sabes por qué? Vení el domingo que viene y lo hablamos. Porque depende del tipo de hijo que somos. Porque ¿saben qué? El que es niño en nada difiere de qué. Aunque es dueño de todo. Bueno, pero eso para el otro domingo. ¿Quiere preguntar algo? Échela. O sea que todos somos hijos de Dios. No importa que seas cristiano, no todos somos hijos de Dios. A ver, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos quienes estamos en Cristo. Amén. El que está dentro de un templo, un edificio el domingo y nada más, no es hijo de Dios. El que está en Cristo. El que, por eso, todos somos hijos de Dios. Pero el que es niño en nada difiere del esclavo. Aunque sea dueño de... Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca que yo pueda vivir en la plenitud o que yo viva angustiado por el alma todos los días? La madurez. No es lo mismo un bebé que un adolescente, que un adulto. No es lo mismo. Pero eso hablamos el domingo que viene, ¿les parece? Los espero en el próximo capítulo. Entonces, huios es todo lo que tenga que ver con una posición legal, todo lo que tenga que ver con administración, todo lo que tenga que ver con la representación del padre, todo lo que tenga que ver con derechos de herencia. Eso es huios. Somos tecna, pero somos huios también. Y si bien las dos palabras se traducen como hijos en el español, la connotación, el significado es diferente y se complementan. Si ustedes creen que el apóstol Pablo no hizo esto intencionalmente, esto fue a propósito, para que podamos tener un mayor entendimiento. ¿Amén? ¿Y cuál es la diferencia clave entre tecna y huios? Tecna es genética y huios es identidad y derechos. ¿Amén? Para que nos quede claro. Podríamos hablar un poco más, pero tecna enfatiza en el nacimiento, en el origen. Es haber nacidos de la misma naturaleza de Dios. Es tener su ADN. Eso es tecna, ¿sí? Es nuestra procedencia, de dónde venimos. Ahora, huios es posición, es estatus. Huios es hijos reconocidos por el Padre con derechos. Es relación legal, madura, representativa, es herencia y es autoridad. Todo eso es huios. ¿Amén? Ahora hay otra palabra clave. La palabra huiotesia. Huiotesia. Huio es de hijo y tesia es de tesis. Tesis es colocación o posición. Ok. ¿Cómo se traduce huiotesia? Como adopción. Adoptados. Fuimos adoptados. Es la colocación como hijo o posición oficial de hijo. En el contexto cultural, en el mundo romano, que es el trasfondo en el que se escribe Gálatas, se usaba huiotesia para designar a herederos legítimos. O sea que la adopción tiene que ver con la designación tuya y mía como herederos legítimos de todo lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios nos ha sido dado por herencia, ¿en dónde? Acá. Pero mientras vivamos por la carne o en el alma y seamos hijos inmaduros, viviremos acá con todas las miserias que eso conlleva. No, cuando yo era chiquito, a mí me pegaba mucho mi papá y eso me traumó. Alma. No, y mi papá era un hombre muy duro y nunca me abrazó y siempre me sentí rechazado. Alma. No, que usted no sabe, pastor, la familia en la que yo me crié. Alma. Alma. Pero eso no te define. Eso tú no eres. Yo no soy. Somos esto. Así lo quiso el Padre. No lo elegiste vos, no lo elegí yo, no lo decidimos nosotros, lo decidió el Padre. ¿Amén?
Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Un hijo adoptado, huiotesia, recibirá el nombre del padre, identidad. Accedía a la herencia, recursos. Tenía plenos derechos legales, autoridad delegada. Representaba al padre públicamente, era la imagen del padre. Todo eso tenía Adán. Se perdió en el Edén, pero hoy lo recuperamos en Cristo. Quiere decir que si nosotros no vivimos en esto, es porque no estamos viviendo en esto. Amén. Seguimos viviendo acá. Aleluya. Ya vamos terminando. ¿Una hora más aguantan? Vamos. Terminamos con la introducción. Fuiste colocado oficialmente como hijo heredero. Pablo está diciendo algo radical. No solamente está diciendo que nacimos de Dios, él está diciendo que fuimos colocados en una posición legítima, legal, como herederos. Y coherederos con Cristo. Todo lo que es de Él es nuestro. Bendito sea el Padre. Esto es importantísimo, amados, porque de esto se trata ser hijo. De esto se trata ser hijo. Hijo de Dios implica todo lo que ya ha sido concedido por el Padre por medio de la huiotesia. Aleluya. La obra de Cristo comienza con el perdón, pero se desarrolla en una paternidad restaurada. Eso es ser hijo. Se trata de crecer en el entendimiento de que ya somos hijos y ya somos amados. ¿Sabes qué? Ya no pelees porque alguien te ame. Ya no te preocupes porque los demás te acepten. Porque ya no vives de la carencia del alma. Ahora gozate. Alégrate porque eres un hijo amado, una hija amada. Has sido aceptada, has sido restituida, recreado, regenerado, todo lo que vos quieras. Empieza a vivir. Dice que los que son del Espíritu deben ser y deben vivir por el Espíritu. Con esto terminamos. La nueva creación nos asigna identidad de hijos y de herederos. Primera de Juan 3, 1 y 2. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. ¿Qué tenemos que fijarnos? Qué gran amor nos ha dado el Padre. Que se nos llame hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Díganlo. Lo somos. Decilo. Lo somos. ¿Será que yo soy hijo de Dios? Lo somos. Es una afirmación que lo cambia todo, amados. Cambia el concepto de quiénes somos, porque somos sus hijos. El mundo no nos conoce. El mundo te ve a vos, me ve a mí y dice, uno más. No. Hay una realidad que vivimos aquí adentro. El mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? ¿Por qué no reconoce que somos herederos de todo lo que es del Padre? ¿Por qué no lo reconoce? Porque no ven esto. No lo ven. La mente natural no puede percibir ni entender las cosas que son del Espíritu. Esto no puede entender, captar ni comprender todo lo que hay acá. Por eso necesitamos crecer en el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dice hacerle entender a todos el plan divino. Porque crecer en el entendimiento, renovar la mente es lo que nos permite vivir por el Espíritu. Y dejar de vivir en las miserias del alma. Dice, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. No es que vamos a ser, no, somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque todavía estamos en esta tierra. Todavía estamos en este cuerpo. Todavía estamos dentro de lo temporal. Amén. Se va manifestando progresivamente mientras el alma está siendo absorbida por el Espíritu. Amén. Dice, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Mirad Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? ¿A nuestra alma? ¿A dónde? ¿A dónde da testimonio? A nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Si es que padecemos juntamente con Él. Ay, ya. ¿Por qué si es que padecemos juntamente con Él? Porque hay algo en el medio, amados. ¿Qué se llama qué? La cruz. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos los que mueren con Él, resucitan con Él. ¿En dónde? ¿En el alma? No, porque si nos morimos en el alma, nos morimos. ¿En dónde ocurre eso? Morimos con Él a eso. Morimos con Él al gobierno del alma, porque el alma está rendida a la carne, a la naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, cuando vos morís en la cruz, matás tu yo, la naturaleza pecaminosa, esto pierde poder. Entonces empieza a gobernar. Los hijos de Dios, dijo Rafael Ugarte, los hijos de Dios no son los ingobernables, sino los que viven bajo el gobierno del Padre, en el Espíritu. Amén. Entonces, un hijo en la nueva creación tiene la misma vida del Padre, Juan 5:26, es guiado por el Espíritu, Romanos 8:14, no vive por esfuerzo, sino por unión al Padre, Gálatas 2:20, participa de la herencia de Cristo, Romanos 8:17, y es conformado a su imagen, Romanos 8:29. No estamos tratando de ser hijos, amados. No estás batallando para andar bien con Dios. No, porque Diosito, o como dicen algunos en Argentina, el barba, ¿no? El barba. Es padre, es tu papá. No estamos batallando por agradar a Dios en un esfuerzo humano de quedar bien con Él. Nunca lo vamos a lograr así. Nosotros vivimos en el esfuerzo del Hijo, que agradó al Padre en todas las cosas. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros estamos en Él. Por eso Él nos ve como santos, sin mancha, porque nos mira acá. Y acá está la realidad de su Hijo, en nosotros. Nosotros no estamos batallando por intentar ser hijos y vivir como hijos obedientes. Eso lo dice la religión. Nosotros no estamos batallando con eso. Nosotros ya somos hijos. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y todo lo que hacemos y vivimos manifiesta y expresa en la tierra el gobierno de nuestro Padre. ¿Amén? Ponete de pie, vamos a orar. Terminamos horario, qué maravilla. Porque después no quiero que se queden dormidos ni nada de eso. No sé cómo has vivido tus días en esta tierra. No sé si el gobierno sobre ti ha sido el del alma, con todo lo que ha acarreado, lo que has acarreado en tu vida. No sé si tu identidad ha sido definida por lo que te tocó vivir acá, pero hay una buena noticia. En Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo quedó atrás. Ahora aprendamos a vivir desde esta nueva humanidad nacida de Dios. La humanidad del Espíritu. Hemos sido llevados los muchos hijos a la gloria, dice en Hebreos. ¿Por qué eso no es una realidad en nosotros? ¿Por qué no experimentamos esa plenitud? ¿Por qué seguimos dependiendo del qué dirán o de la aceptación de aquellas personas que nos rodean? Todavía no sabemos quiénes somos. No sabemos lo que somos. Somos hijos del Padre Eterno. Antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese creado, Él pensó en ti. Él pensó en mí. Y creó todo lo que existe para ponernos a nosotros ahí. Nos creó la cuna. Ese es el Padre amoroso que tenemos. Somos herederos de todo lo que es de Dios. Todo lo que Dios posee, lo poseemos nosotros. Pero eso tiene que ver con madurez. No estamos experimentándolo porque no hemos madurado. No hemos crecido en el Espíritu. Pero cuando empezamos a caminar en el Espíritu, empezamos a experimentar
todos los recursos, que es lo que el Padre ha dispuesto para entregarle a sus hijos. Todo. Todas las cosas nos pertenecen a los hijos. Pero eso tenés que vivirlo en una realidad que no es la que ves con tus ojos físicos, sino la que vivís por el Espíritu. Gracias, Padre amado. Gracias, maravilloso Jesús, por este tiempo glorioso, por esta manifestación maravillosa de tu palabra que nos edifica. Señor, y batallamos con tantas cosas en la semana. Batallamos con tantas cosas que acarreamos en la vida. Que nos cuesta entender y aceptar todo lo que ya nos diste por ser tus hijos. Nos cuesta creer lo que somos en ti, porque hemos vivido una vida tan dura, Señor. Hemos vivido tantas cosas amargas. Hemos experimentado tanto dolor, tanto sufrimiento, que eso nos ha definido, nos ha hecho vivir en una miseria interior, mendigando un poco de aceptación, mendigando un poco de cariño. Qué bueno es tener entendimiento de hijos. Ya lo poseemos todo en ti, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a esa realidad. Haznos crecer en el entendimiento de lo que ya somos en ti, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén.